Buenos días muchachos, ahora vamos a la aplicación de todos los métodos que hemos visto de sistemas de ecuaciones. Recuerden que tenemos suma o resta, igualación, sustitución, método gráfico y método de determinantes. ¿Cómo vamos a resolver un problema? Pues lo vamos a traducir. Hagan de cuenta que lo están haciendo en su clase de inglés. Aquí las matemáticas recuerden que es otro lenguaje también. Entonces lo único que voy a hacer es ir traduciendo mi problema. Entonces me dice la suma. ¿Cómo represento la suma? Pues con un signo de más. Me dice de dos números que no conozco, pues a uno le voy a llamar X y a otro le voy a llamar Y. Me dice que es igual a menos y 7. Son las palabras que podemos estar traduciendo. Su diferencia, la diferencia es un signo menos y me dicen que es 3. Y la pregunta del problema me dice cuáles son. Entonces yo de aquí voy a formar mi sistema de ecuaciones. La suma de dos números es menos 7. X más Y. Porque recuerden que X más Y son los dos números que yo no conozco. Y eso me tiene que dar un negativo 7 o menos 7, según sea. Y me dicen que esos mismos números, aquí se debe de entender que su diferencia, pues ¿de quién? Pues de esos números tiene que ser 3. Si nosotros analizamos correctamente, nos damos cuenta que este sistema de ecuaciones es sumamente sencillo resolverlo por el método de suma o resta. Por eso nosotros debemos de saber todos los métodos para saber cuál me facilita. Y entonces hago mi suma, 2x, cancelo y me queda negativo 4. Despejo la x, negativo 4 sobre 2, ¿cuánto me da x? Negativo 2. Y ya obtuve el primer valor. Después, ¿qué es lo que hago? Sustituyo x en ecuación 1. A mí me gusta la ecuación 1, pueden agarrar la 2, la que ustedes gusten. X más y igual a negativo 7. Por lo tanto, negativo 2 más y va a ser igual a negativo 7. Y va a ser igual a negativo 7. Recuerden, está negativo, pasa positivo, está restando, pasa sumando, como le quieran llamar. Igual a negativo. Pero hay que recordar esto, que tenemos, como ya es un problema, tenemos que verificar que estos dos números satisfacen la condición que me está diciendo, ¿no? Y entonces aquí en esta parte podemos hacer nuestra verificación. No requerimos de mucho espacio y entonces dice la suma de dos números x más y me tiene que dar negativo 7. ¿Cuánto vale x? Negativo 2. ¿Cuánto vale y? Negativo 5. Como son números con signos iguales, pues se suman y me da la primera ecuación o la primera condición que me da el problema. Ecuación número 2. Me dicen que ahora la diferencia de esos dos números me tiene que dar positivo 3. ¿Cuánto vale x? Negativo 2 con negativo 5 me tiene que dar 3. Y entonces me doy cuenta que aquí hay un signo menos antes del paréntesis. Y al eliminar los paréntesis hace que cambie y entonces me da la igualdad. Y entonces vean por qué es importante primero traducirlo. Obviamente, acorde al problema va a ser el método que se ocupe. Ok, muchachos, segundo ejemplo. Jorge tiene en su cartera billetes de 50 y 10 pesos. En total hay 20 billetes y esos 20 billetes me dan un total de una cantidad de 440. La pregunta es, ¿cuántos billetes tiene de cada cantidad? Entonces yo ya decidí decir que los de 10 pesos son Y y los de 50 son X. Pero me falta tener un dato. El total del número de billetes son 20 y el total en cantidad son 440. Entonces,
en base a mi enunciado, me dice que tengo 20 billetes. Esto quiere decir que si yo sumo a X, le sumo Y, voy a tener 20. Y con eso obtengo mi ecuación número 1. ¿Cómo obtengo la 2? Pues tengo que multiplicar este número de billetes, tanto de X como Y, por su cantidad. Entonces X quedaría afectada por 50 y Y quedaría afectada por 10. Y eso me da el total de la cantidad, ¿sí? Eso es lo que me está dando a mí aquí. Ahora, yo ya tengo mi sistema de ecuaciones. ¿Y qué voy a hacer? Pues voy a decidir cuál método puedo ocupar: suma, resta, igualación, sustitución. Me voy por sustitución. Hago mi sustitución. Lo primero que tengo que hacer es despejar una letra, que en este caso quiero despejar X. De ecuación 1, X más Y, 20. X igual a 20 menos Y. Por lo tanto, lo sustituyo a 50, que me multiplica 20 menos Y, le voy a sumar 10 y me da 440. Tengo 1000 menos 50 más 10Y igual a 440. Y entonces aquí, perdón, aquí llevábamos una Y, y entonces nosotros tenemos que hacer esto. Términos semejantes. Negativo 40Y igual a 440 menos 1000. ¿Qué me queda? 40Y va a ser igual a 560. Negativo. Y hacemos nuestra división, muchachos. Y va a ser igual a negativo 540 entre 40. ¿Cuánto vale esto? 14. ¿Estamos de acuerdo? Como yo ya tengo mi primer número de billetes de 10, ahora lo voy a sustituir en el despeje. Y lo hacemos. Sustituyo Y en despeje. Y entonces, a X, que es igual a 20 menos lo que vale Y, me doy cuenta que X vale ¿cuánto? 6 billetes. ¿Estamos de acuerdo? Estos dos valores tienen que satisfacer mi sistema de ecuaciones. Si no lo satisfacen, estaríamos mal. Y entonces lo hacemos directo. ¿Cuánto vale X? 6. Vale 6. Más 14 de Y me da 20. Salió la primera. Y la segunda sería 50 por 6 más 10 por 14 me tiene que dar 440. ¿Qué tengo? 300 más, perdón, aquí me equivoqué. 300 más 140 igual a 440. Con eso me doy cuenta que salen mis dos sistemas de ecuaciones. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Tercer problema, muchachos. Nos dicen que tenemos un terreno en forma rectangular, el triple de largo menos el doble del ancho nos tiene que dar 20 metros. El perímetro, la suma de sus 4 lados, nos tiene que dar 40. La pregunta es, ¿cuánto mide el largo y cuánto mide el ancho? Entonces, al largo yo le voy a llamar X y al ancho le voy a llamar Y. Pero también debo de recordar mi fórmula de perímetro, que me dice 2 veces largo más 2 veces ¿quién? Ancho. En base a esto voy a obtener una ecuación, porque me dicen que el perímetro vale 40. ¿Y cuánto vale el largo? X. ¿Y cuánto vale el ancho? Y. Entonces estoy obteniendo mi primera ecuación. Lo único que hago es ordenarla. Y ya tengo mi primera ecuación. ¿Qué voy a hacer después? Pues con las condiciones que me da, voy a obtener la segunda. ¿Cuáles son las condiciones? Me está diciendo que el triple ¿de quién? De largo. ¿Estamos de acuerdo? Menos el doble del ancho me tiene que dar 20.
Y entonces si yo analizo, pues tengo un sistema de ecuaciones que se puede resolver fácilmente por el método de suma o resta. 2x más 2y igual a 40. 3x menos 2y igual a 20. Cancelo las y, hago mi suma de x. X es igual a 60 entre 5. ¿Cuánto vale x? 12. Quedó. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hago con esa x? Pues la sustituyo en la ecuación 1 en la 2. Sustituyo x en ecuación 2. En ecuación 2. 3 por lo que vale x menos 2 igual a 20. 36 menos 2y igual a 20. Menos 2y es igual a 20 menos 36. ¿Estamos de acuerdo? Negativo 2y va a ser igual a negativo 16. Negativo 16 sobre negativo 2, y vale 8. Y bueno, esto lo podemos comprobar hasta mentalmente, ¿no? Digo mentalmente porque si y vale 8, 8 más 8, 16. 12 más 12, 24, ya me dio 40. Ahora el triple, a 36 le resto 16, me queda 20. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? 3 ejemplos para resolver problemas con sistemas de ecuaciones.